Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Vargas y esta es la parte número 13 del libro Maestría de Robert Greene. Paso 1. Observación profunda. El modo pasivo. Cuando te introduces en una profesión o entorno nuevo, entras en un mundo con reglas, procedimientos y dinámica social propios. Durante décadas y aún siglos, la gente ha reunido conocimientos acerca de cómo se hacen las cosas en un campo particular, y cada generación supera a la anterior. Además, cada lugar de trabajo tiene sus propias convenciones, reglas de conducta y normas laborales. Existen asimismo toda clase de relaciones de poder entre los individuos. Todo esto representa una realidad que trasciende tus necesidades y deseos individuales. Así, tu tarea al entrar en ese mundo es observar y asimilar su realidad lo mejor posible. El error más grande que puedes cometer en los meses iniciales de tu aprendizaje es creer que tienes que llamar la atención, impresionar a la gente y mostrar tu valía. Estas ideas dominarán tu mente y la cerrarán a la realidad que te rodea. Toda atención positiva que recibas será ilusoria, no se basará en tus habilidades ni en nada real, y se volverá en tu contra. En cambio, reconoce la realidad y ríndete ante ella, atenuando tus colores, manteniéndote en segundo plano tanto como sea posible, con una actitud pasiva que te brinde margen para observar. Desecha también todas tus ideas preconcebidas sobre el mundo en el que acabas de entrar. Si impresionas a la gente en esos primeros meses, debería ser la causa de la seriedad de tu deseo de aprender, no porque pretendas llegar a la cima antes de estar preparado para ello. No corras, entra calmado. Observarás dos realidades esenciales en ese mundo nuevo. Primero, observarás las reglas y procedimientos que rigen el éxito en ese medio. En otras palabras, si es como se hacen las cosas aquí, o así es como se hacen las cosas aquí. Algunas de estas reglas se te comunicarán de manera directa, por lo general las superficiales y de sentido común. Préstales atención y obsérvalas, pero las realmente interesantes son las reglas tácitas que forman parte de la cultura laboral de fondo. Estas atañen al estilo y valores considerados importantes, y a menudo son reflejo del carácter del hombre o mujer en la cúspide. Puedes observar estas reglas examinando a los que ascienden en la jerarquía, quienes se distinguen por su habilidad. Más reveladoramente puedes observar a los más torpes, a quienes han sido castigados por errores particulares o hasta despedidos. Estos ejemplos sirven como detonantes negativos. Haz las cosas así y lo lamentarás. La segunda realidad que observarás son las relaciones de poder dentro del grupo. ¿Quién tiene el poder o quién tiene el verdadero control? A través de quienes fluyen todas las comunicaciones, quién va en ascenso y quién en declive. Para obtener más información sobre este elemento de la inteligencia social, consulta el capítulo número 4. Estas reglas políticas y de procedimiento bien podrían ser disfuncionales o contraproducentes, pero tu labor no es juzgarlas ni quejarte, sino entenderlas, obtener una visión completa del terreno. Eres como un antropólogo que estudia una cultura extraña y que debe estar a tono con todos sus matices y convenciones. No estás ahí para cambiar esa cultura. Si lo intentas, terminarás muerto o, en el caso del trabajo, despedido. Más tarde, cuando hayas conseguido poder y maestría, serás quien reescriba o destruya esas mismas reglas. Cada tarea que recibes, por modesta que sea, te da la oportunidad de observar el mundo del trabajo. Ningún detalle sobre las personas que lo ocupan es trivial. Todo lo que ves u oyes es una señal por descifrar. Con el tiempo podrás ver y entender cosas de esa realidad que al principio se te escapan. Por ejemplo, una persona que inicialmente creíste que tenía mucho poder podría acabar siendo perro que ladra pero no muerde. Poco a poco comenzarás a ver la realidad, la verdad detrás de las apariencias. Cuando acumules más información sobre las reglas y dinámica de poder de tu nuevo entorno, podrás empezar a analizar por qué existen y qué relación tienen con las tendencias generales de tu campo. Pasarás así de la observación
al análisis, afinando tus habilidades intelectuales, aunque solo luego de meses de cuidadosa atención. Podemos ver claramente la forma en que Charles Darwin siguió este paso, gracias a que dedicó los primeros meses de su viaje a estudiar la vida a bordo del barco y percibir las reglas no escritas, tácitas. Su tiempo para la ciencia fue más productivo. Al adaptarse, evitó batallas innecesarias que más tarde habrían estorbado su labor científica, por no hablar de la agitación emocional que esto le habría representado. Después aplicó esta misma técnica con los gauchos y otras comunidades locales con que estableció contacto. Esto le permitió explorar regiones más amplias y recolectar más especímenes. En otro nivel, se transformó lentamente en, quizá, el más astuto observador de la naturaleza que el mundo haya conocido hasta la fecha, librándose de toda idea preconcebida sobre la vida y sus orígenes. Darwin aprendió a ver las cosas como son. No teorizaba ni generalizaba sobre lo que veía hasta acumular información suficiente, rindiéndose a la realidad y asimilando todos los aspectos de su viaje. Terminó penetrando una de las realidades fundamentales, la evolución de todos los seres vivos. Comprende, existen varias razones decisivas de que debas seguir este paso. Primero, conocer tu entorno por dentro y por fuera te ayudará a desenvolverte en él y evitar costosos errores, como por ejemplo que te despidan. Eres como un cazador. Tu conocimiento de cada detalle del bosque y el ecosistema en general te dará más opciones de sobrevivencia y éxito. Segundo, la aptitud para observar cualquier entorno desconocido se volverá en ti una habilidad crucial para la vida. Desarrollarás el hábito de apaciguar tu ego y mirar afuera, no dentro. En este encuentro verás lo que la mayoría de la gente no percibe por estar pensando en ella misma. Cultivarás una visión aguda para la psicología humana y reforzarás tu capacidad de concentración. Por último, te acostumbrarás a observar primero, basando tus ideas y teorías en lo que has observado con tus propios ojos y analizar después lo que encontraste. Esta será una habilidad muy importante en la siguiente fase creativa de la vida. Paso 2. Adquisición de habilidades en modo práctico. En cierto momento, mientras avanzas por esos meses iniciales de observación, llegarás a la parte crucial del aprendizaje, la práctica para adquirir habilidades. Toda actividad humana, empeño o profesión implica dominar habilidades. En algunos campos, esto es directo y obvio, como operar una herramienta o maquinaria o crear algo físico. En otros consiste en una combinación de lo físico con lo mental, como la observación y recolección de especímenes de Charles Darwin. En otros más, las habilidades son vagas, como manejar personas o buscar y organizar información. Reduce cuanto puedas esas aptitudes a algo simple y esencial, el núcleo de aquello para lo que debes ser bueno, habilidades que puedas practicar. En la adquisición de cualquier habilidad, está presente un proceso de aprendizaje natural que coincide con el fundamento de nuestro cerebro. Este proceso conduce a lo que llamaremos el conocimiento tácito. Conocimiento tácito, una sensibilidad para lo que haces que es difícil de poner en palabras pero fácil de mostrar en la acción. Y para entender cómo opera este proceso es útil examinar el mejor sistema que se haya inventado hasta la fecha para desarrollar habilidades y obtener conocimientos tácitos. El sistema de aprendizaje de la Edad Media. Bueno, vámonos a la Edad Media. Este sistema surgió como solución a un problema. Al ensancharse los oficios en la Edad Media, pensé que eran edificios. Al ensancharse los oficios en la Edad Media, los maestros de los diversos gremios ya no pudieron depender de los miembros de su familia para que trabajaran en sus talleres. Necesitaban más manos, más mano de obra, ¿no? Pero era inútil conseguir gente que fuera y viniera. Necesitaban estabilidad y tiempo para acumular habilidades en sus trabajadores.
Desarrollaron así el sistema de aprendizaje de oficios, de acuerdo con el cual jóvenes de entre 12 y 16 años de edad entraban a trabajar a un taller, firmando un contrato que los comprometía por un periodo de 7 años. Al final de ese lapso, los aprendices debían pasar una prueba maestra o producir una obra maestra para mostrar su nivel de habilidad. Una vez salvado este paso, se les ascendía al rango de oficiales y podían viajar donde hubieran trabajado para practicar su ocupación. ¡Wow, qué genial! Creo que eso también pasaba en la antigüedad, como por ejemplo con los sastres, ¿no? Personas que trabajaban desde pequeños y obviamente no había este tipo profesionalismo. Este tipo profesionalismo en rangos, pero algo así. Como en ese entonces había pocos libros o dibujos, los aprendices adquirían el dominio de su oficio observando a los maestros e imitándolos lo mejor que podían. Adquirir práctica mediante repeticiones interminables y el trabajo directo, con muy poca instrucción verbal. La palabra aprendiz proviene del latín proendere, que significa tomar con la mano. Puesto que recursos como los textiles, ¿ya ves? Lo decía, la madera y los metales eran caros y no podían desperdiciarse en prácticas, los aprendices pasaban la mayor parte de su tiempo trabajando directamente con los materiales que usarían para el producto terminado. Tenían que saber cómo concentrarse en su trabajo y no cometer errores. ¡Wow! Era algo muy, muy costoso, ¿no? Imagínate equivocarte. En fin, lo que esto significa es simple. La lengua oral y escrita es un invento relativamente reciente. Mucho antes de ello, nuestros antepasados ya aprendían diversas habilidades, elaboración de herramientas, cacería, etc. El modo natural para aprender, basado en gran medida en el poder de las neuronas espejo, descansaba en observar e imitar a otros y repetir después esa misma acción una y otra vez. Nuestro cerebro es especialmente apto para esta forma de aprendizaje por repetición. En una actividad como andar en bicicleta, todos sabemos que es más fácil observar a alguien y seguir su ejemplo que escuchar o leer instrucciones, evidentemente. Cuanto más lo hacemos, más fácil se vuelve, aún en el caso de aptitudes eminentemente mentales, como programar una computadora o hablar un idioma extranjero. Aprendemos mejor mediante la práctica y la repetición, el proceso natural del aprendizaje. Una lengua extranjera se domina hablándola lo más posible, no leyendo libros y asimilando teorías. Cuanto más hablamos y practicamos, más fluidos nos volvemos. Si llevas esto más lejos, entrarás en un ciclo de rendimientos acelerados, en el que la práctica se vuelve más fácil e interesante, lo que te hace capaz de practicar más horas, incrementa tu nivel de habilidad y aumenta más todavía el interés de practicar. Arribar a este ciclo es una meta que debes fijarte y, para llegar ahí, has de comprender algunos principios básicos de las habilidades. Primero, es esencial que comiences con una habilidad que puedas dominar y que sirva de base para adquirir otras. Evita a toda costa la idea de que puedas aprender varias aptitudes al mismo tiempo. Deberás desarrollar para ello tu capacidad de concentración y probar la realización de tareas múltiples dará el traste como el proceso. O sea, no te vayas por 20 cosas, ve por una en específico. Y que esa una sea sencilla al inicio. Y poco a poco creo que vas aumentando la carga, por así decirlo. Segundo, las etapas iniciales de adquisición de una habilidad implica invariablemente tedio, o sea, molestia. Aprender no es, uy, qué lindo, vamos a aprender. Bueno, sí, tal vez en ciertas cosas, pero sí, implica invariablemente tedio. Pero en vez de evitar este ineludible aburrimiento, acéptalo. El dolor y el hastio que experimentamos en la etapa inicial del aprendizaje de una habilidad fortalece nuestra mente a la manera de ejercicio físico. Muchas personas creen que todo ha de ser placentero en la vida, lo que las hace buscar constantes distracciones y atajos en el proceso de adquisición de conocimientos. El dolor es una especie de reto que tu mente te pone. ¿Aprenderás a concentrarte y vencer el hastio o sucumbirás como un niño a la necesidad de placer y distracción inmediatos?
Al igual que el ejercicio físico, podrías derivar incluso un placer perverso de este dolor y a sabiendas de los beneficios que te brindará. En cualquier caso, ataca el hastio de frente y no intentes evitarlo ni reprimirlo. A todo lo largo de la vida encontrarás situaciones tediosas y debes cultivar las aptitudes para manejarlas con disciplina. Muy buena. Al practicar una habilidad en sus etapas iniciales, sucede algo neurológico en el cerebro que es importante que comprendas. Cuando comienzas algo nuevo, gran número de neuronas de la corteza frontal, el área de mando más elevada y consciente del cerebro, se activan para ayudarte a aprender. El cerebro debe lidiar entonces con gran cantidad de información nueva, lo que resultaría estresante y abrumador si estuviera únicamente a cargo de una parte limitada del cerebro. La corteza frontal aumenta incluso de tamaño en esta fase inicial, durante la que nos concentramos mucho en una tarea, pero una vez que algo se repite lo suficiente, se vuelve fijo y automático. Las vías neurales de la habilidad respectiva se delegan a otras partes del cerebro, abajo de la corteza. Las neuronas de la corteza frontal, necesarias en las etapas iniciales, son descargadas ahora para ayudarnos a aprender otra cosa, y aquella área recupera su tamaño normal. Somos seres que hemos nacido solamente para aprender. Literal es nuestro objetivo en la vida. Aprender para ser mejores. Y evidentemente como sociedad no solamente tú, sino ser mejores entre todos. Al final se habrá desarrollado toda una red de neuronas para recordar esa tarea específica, lo que explica que podamos seguir andando en bicicleta años después de haber aprendido a hacerlo. Si pudiéramos asomarnos a la corteza frontal de quienes han dominado algo mediante repetición, la hallaríamos notoriamente quieta e inactiva mientras ellos ejercen esa habilidad. Toda su actividad cerebral sucede en áreas inferiores y requiere menos control consciente. Esto es muy cierto. Yo les comparto una de mis aprendizajes. No soy el mejor, pero pude aprender a tocar guitarra, y cuando quería aprender a tocar guitarra, quería tocar y cantar. Y decía, esto es imposible. Esto realmente es imposible. No se puede tocar y cantar. Pero me dijeron, aprende a tocar, y poco a poco vas a como que a mecanizarte y luego vas a cantar. Entonces aprendí a tocar y tarareaba, y a veces por tararear se me iba el compás, se me iban los acordes. Pero luego lo volví tan mecánico que ya me enfocaba más en mi canto y ya tocaba tan, 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 tan. Y luego ya también se volvió mecánico el canto con la guitarra, que ya podías hasta hablar como que la, oye, pasa esto, ¿no? Y luego seguías con el canto y la guitarra y no dejabas porque se volvía algo muy mecánico. Confirmado. Vamos con el siguiente párrafo. Este proceso de fijación de habilidades no puede ocurrir si estás constantemente distraído, pasando de una tarea a otra. En ese caso, las vías neurales dedicadas a dicha habilidad nunca se asientan. Lo que aprendes es demasiado tenue para echar raíces en tu cerebro. Es mejor dedicar 2 o 3 horas de concentración intensa en una aptitud que 8 de concentración difusa. O sea, mejor concéntrate 3 horas en algo muy bueno como un examen, como una tarea, como la tesis, a que estés 9, 10, 12 horas entre la tesis y comer y pararte, ir a tomar café y regresar, porque pierdes tiempo y pierdes concentración y nunca la vas a acabar. Debes estar lo más atento posible a lo que haces. Una vez que una acción se vuelve automática, dispones de espacio mental para observarte mientras la practicas. Usa esta distancia para tomar nota de tus debilidades o defectos por corregir, para analizarte. También es útil obtener de otros cuánta retroalimentación sea posible para tener puntos de referencia con los cuales medir tus progresos, a fin de saber cuánto te falta aún por recorrer. Las personas que no practican ni aprenden habilidades jamás adquieren un sentido propio de la proporción o de autocrítica. Creen poder lograr todo sin esfuerzo y tienen poco contacto con la realidad. Probar algo una y otra vez te afianza en la realidad, lo que te hace plenamente consciente de tus insuficiencias y de lo que puedas conseguir con más trabajo y esfuerzo. Totalmente cierto. Vamos con los dos últimos párrafos. Si llevas más lejos esto, entrarás naturalmente en el ciclo de rendimientos acelerados. Al aprender y adquirir habilidades, podrás variar lo que haces, descubriendo matices por desarrollar en tu trabajo para hacerlo más interesante.
Al volverse más automáticos estos elementos, tu mente no se cansa por el esfuerzo y puedes practicarlo más, lo que a su vez te brinda más habilidad y placer. Podrás buscar retos, nuevas áreas por conquistar, manteniendo un alto nivel de interés. Cuando el ciclo se acelera, puedes llegar a un punto en el que tu mente está totalmente absorta en la práctica y entre en una especie de estado de flujo en la que todo lo demás se bloquea, todo. Te vuelves como una herramienta, o un instrumento, o cosa que estudias. Tu habilidad no es algo que pueda ponerse en palabras, sino que está embebida en tu cuerpo y sistema nervioso. Se convierte en un conocimiento tácito. Aprender cualquier destreza te prepara para la maestría. La sensación de flujo y de ser parte del instrumento anuncia los grandes placeres que la maestría es capaz de ofrecer. En esencia, cuando practicas y desarrollas una habilidad, te transformas, descubres capacidades antes latentes, las cuales se manifiestan mientras progresas, te desarrollas emocionalmente, tu sentido de placer se redefine, lo que brinda placer inmediato acaba por parecer una distracción, un entretenimiento vacío para pasar el tiempo. El verdadero placer procede de vencer retos, sentir seguridad en aptitudes, conseguir fluidez en tus habilidades y experimentar el poder que esto conlleva. Desarrollas paciencia. El hastio ya no señala la necesidad de distracción, sino de nuevos retos por vencer. Eso es muy importante, desarrollar paciencia y acostumbrarte a los momentos hastios, ¿no? A los momentos difíciles como parte de un crecimiento. Y tu actitud debe estar dispuesta a chocar con ellos. Aunque podría parecer que el tiempo necesario para dominar las habilidades básicas y alcanzar cierto nivel de pericia depende del campo y tu talento, quienes han investigado este tema tan repetidamente con el número de 10.000 horas. ¡Wow! Dan repetidamente 10.000 horas de trabajo aprox. ¡Wow! Esta parece ser la capacidad necesaria de tiempo de práctica de calidad para alcanzar un alto nivel de destreza, y se aplica a compositores, ajedrecistas, escritores, atletas, entre muchos otros. Ese número tiene una resonancia casi mágica o mística. ¡Wow! Significa que tanto tiempo de práctica, sea cual fuere la persona o el campo, produce un cambio cualitativo en el cerebro humano. La mente ha aprendido a organizar y estructurar grandes cantidades de información. Dado todo este conocimiento tácito, ahora puede ser creativa y jugar con él. Aunque ese número de horas parezca elevado, suele equivaler a entre 7 y 10 años de práctica firme y sostenida, aproximadamente el periodo de aprendizaje tradicional. En otras palabras, la práctica concentrada en el tiempo no puede menos que producir resultados. O sea, quiere decir que si practicas necesariamente los 8, 9, 10 años de forma enfocada, sin distracciones, es imposible remoto, de que no seas un maestro, de que no puedas crear cosas en tu maestría. Es imposible. Y es por eso que te pone un número bastante alto, ¿no? 10.000 horas es bastante, son casi 10 años. Pero es posible. Y hay gente que lo ha hecho. No es algo de otro mundo. Bueno, sí, es algo de otro mundo. Es complejo, pero sí se puede. Nada, nos quedamos aquí. Gracias.